conjunto de condiciones atmosféricas promedio o más frecuentes que caracterizan una región. El clima se clasifica de acuerdo a la modificación de la tabla de clasificaciones mundiales. Dicha fue elaborada por Vladimir Köppen en 1918 y la modificación fue hecha por la mexicana Enriqueta García en 1973. La primera categorización está basada en 5 grandes grupos de climas asociados a su posición latitudinal, identificadas por 5 letras mayúsculas A, B, C, D, en donde por cada letra es un tipo de clima con su descripción correspondiente. La segunda categoría define la cantidad de precipitación y su estacionalidad. Se asocia una letra mayúscula a la primera categoría. De igual forma, tiene su clave la descripción del tipo de clima y qué letra se le aplica. El tercer nivel de categorización sirve para refinar las clases B, C y D. En México, los tipos de clima preponderantes son el seco, el cálido y el templado. Seco está subdividido en muy seco y seco. El cálido y el templado se subdivide en húmedo y subhúmedo. El clima seco se encuentra en las regiones centro y norte del país, con temperaturas entre 18 y 22 grados, además de ocupar una tercera parte del territorio nacional. El clima muy seco ocupa el 20% del territorio de México. El clima cálido húmedo ocupa el 5% del país y se ubica en las regiones tropicales. El clima cálido subhúmedo se extiende en alrededor 20% del país. El templado húmedo ocupa solo el 3% del territorio nacional con temperaturas de 18 y 22 grados. Y por último, el clima templado subhúmedo ocupa el 20% del México con temperaturas entre los 10 a 18 grados, aunque en algunas regiones la temperatura varía entre 18 a 22 grados. El tiempo. Empezaremos analizando el concepto del tiempo como un concepto que se le conoce, o las condiciones atmosféricas, que se refieren a los fenómenos atmosféricos que suceden en un momento específico. La ciencia que estudia las propiedades físicas y químicas de la atmósfera y analiza los patrones climáticos es la meteorología. Esta analiza la temperatura del aire, la humedad y el viento, los cuales se miden con un termómetro que mide la temperatura del aire, el barómetro que mide la presión del aire atmosférico, el anemómetro que mide la velocidad del viento y el higrómetro que mide la cantidad de vapor de agua que existe en el aire. En primero es importante recalcar la diferencia de temperatura y de calor. La temperatura es la cantidad promedio de energía que poseen los átomos de un objeto y el calor es la energía total de estos átomos. Sabiendo esto, podemos decir que la temperatura de la atmósfera proviene directamente de la luz solar, aportando el 31% de esta, y la remisión de energía que absorben las masas continentales y océanos, aportando el 69%. La precipitación y humedad atmosférica es la última de las variables, y esta dependen de la cantidad de agua que contiene una región determinada de la atmósfera. De hecho, la atmósfera tiene un papel importante en el ciclo del agua, en donde funciona como autopista donde el agua se transporta a grandes distancias. La radiación solar y la temperatura del aire influyen directamente en la cantidad de agua que ingresa a la atmósfera. Este proceso requiere energía, por lo que reduce la temperatura del aire y a su vez la lluvia reduce la temperatura atmosférica. Hay dos tipos de humedad, la relativa y la absoluta. La humedad absoluta es la capacidad limitada para contener vapor de agua en un determinado volumen de aire, y la humedad relativa corresponde a la proporción de humedad presente en un volumen de aire determinado. La formación de lluvia dependerá de la temperatura de aire y la humedad relativa de esta región.